el doctor Luis Felipe Mendoza Cuenca, que nos va a hablar de cuidados parentales en los animales. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto Gracias por tenernos lo del siempre chamaco, ustedes gracias. aquí, los de la universidad. Muchas gracias por la Perfecto. invitación. Ya me había escapado todo el año, pero bueno. Y cuando no vienen, los extrañamos, de repente vemos las caras que ya habíamos visto antes y decimos, ¿por qué? ¿Por qué nos han abandonado tanto? Nos van a platicar de cuidados parentales en animales. En animales. ¿De qué se trata? Pues los cuidados parentales son básicamente, yo trabajo con conducta animal, y los cuidados parentales son algo que nosotros que hemos experimentado, ¿sí? En nuestras casas nos cuidó nuestra mamá, cuidó nuestro papá, y muy importante en México, nuestros abuelos, ¿no? Sí. Entonces, todo ese cuidado que hacen los padres resulta en que nosotros tengamos una mayor sobrevivencia, que lleguemos a edad adulta y tengamos hijos, ¿no? En la naturaleza la idea es la misma, solo que los papás no piensan en dinero, no piensan en escuelas, no piensan en ninguna de estas cosas, sino por presiones de selección natural o de selección sexual, dependiendo cómo sea el contexto, las papás deciden cuidar a sus hijos o no cuidarlos. ¿En qué caso pasa que decidan cuidarlos o no cuidarlos? Fíjate que lo que nosotros estamos trabajando es con peces arrecifales, y la cosa aquí es muy curiosa, porque nosotros sabemos que el mejor padre, en general, es la mamá, ¿no? La mamá es más importante, los papás porque se pueden ir a trabajar, a veces por razones culturales finalmente no cuidan, Les toca ¿no? otra. Pero en peces, como lo que pueden ver ahí en la imagen, eso es un macho. Entonces, ahí son los machos los que cuidan, hacen todo el cuidado, la mancha morada que ven ahí son los huevos, la hembra lo único que hace es escoger al macho y depositar cientos o miles de huevecillos que el macho va a cuidar, ¿no? El cuidado del macho es protegerlo de que se lo coman otros, pero también los limpian, les hacen aleteos con las aletas caudales y pectorales y les soplan aire, eso les quita hongos, les quita bacterias y hace que eso sobreviva mejor, ¿no? Entonces aquí son los papás exclusivamente los que se dedican al cuidado. Entonces en la época reproductiva, que dura unos 6 días, 7, o dependiendo de la época del año hasta 11, los machos están ahí todo el día y noche, cuidando y ventilando y que nada se los coma, ¿no? Y se ponen así de morados. ¡Qué hermoso! Súper bonitos. ¿En qué otra especie de animales el macho se encarga de cuidar a los bebés? Hay una especie muy interesante que no trabajo yo, Ajá. pero no sé si son unas chinchas, como unas cucarachotas así, de agua. La verdad son muy bonitas, pero están en los ríos, en los lagos. Ahí lo que pasa es que la hembra le oviposita al macho en la espalda. Ajá. Entonces el macho anda cargando los huevos como si fuera... Nada de que se va de fiesta. a ningún lado, y entonces el macho, una vez que tiene llenos la espalda, lo que empieza a hacer es, se mueve para ventilar igual, ¿no? Todo el asunto de esto es, además de que los cargo y cuido que no me coman a mí y que no se los coman a ellos, por lo tanto, ventilarlos, ¿no? Estar haciendo corrientes de aire para que los estén bien ventilados, se desarrollen más rápido y se vayan rápido, ¿no? Porque el macho tampoco quiere estar ahí toda la Pues vida, se cansa. ¿no? ¿Alrededor de cuántos huevecillos son los que cargan su espalda? Pues esos deben tener más de 100 huevos una vez que están completos, y depende de la especie, ¿no? Hay unas especies que son de este tamaño, yo creo que en México ya casi no hay. La más común, que incluso hay aquí en la Mincita, son unas cosas así, y debe tener unos 50 huevos, de unas 10 hembras aproximadamente. Vemos por ahí animalitos, a lo mejor que la verdad están muy bonitos, nos llama mucho la atención, pero hay animales que usamos como animales domesticables, ¿no? Como, Sí. como los perros, los gatitos, y es muy común que en esta temporada se regalen cachorritos. Es bueno, es recomendable que aparten a los cachorros desde pequeños de sus mamás. Híjole, pues mira, ahí hay muchos, eso produce estrés, ¿no? Hay muchos estudios que se hacen en la facultad, por ejemplo, y en otras dependencias de la universidad, y en otros lugares del mundo, que han demostrado que una vez que tú le quitas tanto a la madre como al cachorro, a su padre o al hijo, eso entra en un estrés, y sabemos que el estrés es negativo, ¿no? Para la sobrevivencia de los individuos. En animales domésticos, pues llevamos muchísimas generaciones haciendo eso, ¿no? Entonces, un poquito el estrés lo bajamos porque pues nos volvemos los papás, ¿no? de los cachorros, ¿no? Entonces, a veces si los cachorros en realidad los quitan en una fase muy temprana, nos volvemos sustitutos de la madre
y entonces ese cariño y ese apego y estarlos abrazando todo el tiempo, como que baja un poquito el estrés, ¿no? Pero luego la mamá pero queda la venta y solita, eso, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, sí, me tocó ver en alguna ocasión un caso de una perrita que se deprimió muchísimo cuando le quitaron a sus cachorritos. Ay, qué triste. Sí, de verdad era una perrita muy alegre y se tiraba, por eso digo, ay, no hay que fomentar eso. Sí, la verdad se quedan como en actitudes Sí, humanas, ¿no? pobrecitos. De Sí, En nostalgia, cuestión de precisamente de animales domésticos, mucha gente lo entiendo, lo quiero entender. Yo no tengo mascotas o alguien, un perrito o un gatito, pero ¿qué tan recomendable es precisamente para estos animales que los adopten casi como sus hijos? O sea, que les influye como a sentir un poquito más de seguridad, el que todo el tiempo los está encargando o ya de plano eso es algo que no se debería de hacer. No, yo creo que en animales domésticos en realidad no hay un mayor problema en términos de estrés, de que baje sobrevivencia y estas cosas, solo cuando los dejas solos, ¿no? Sí, porque el problema es, tú tienes un animal y después te vas una semana de vacaciones y ¿qué le haces, no? Lo dejas con tu vecino, tu tío, sí, alguien y el desconocido. animal sí se estresa terriblemente porque no lo tratan igual, ¿no? No le tienen la misma consideración o el mismo cuidado que le tiene uno. ¿No? Entonces, en ese sentido sí yo creo que sí hay que ser muy consecuentes y pensar en el tipo de vida que lleva uno, ¿no? Si vives en un departamento, pues no tengas un No San le puedes dar. Bernardo. Tienes un gran mastín. Exacto. Ahí estamos viendo unas imágenes. Otro. Sí, Eso es un otros colibrí. a ver, ajá. Otra de las cosas que trabajamos es cuidado en colibrís, y ahí el punto es que es la mamá la que hace absolutamente todo, ¿no? Entonces, Ajá. en colibrí, que es un animal que es, pues no sé, póngale 10 centímetros, puede haber más pequeños, el más grande tendrá unos 15 centímetros, que tienen un metabolismo muy acelerado y que tienen que estarse alimentando cada 10 minutos para poder sostener esa tasa metabólica de vuelo. ¿En serio? Es muy interesante cómo es que uno pensaría que el cuidado sería mejor para el hijo si lo hace el papá y la mamá, ¿no? Que se turnaran como las gallinitas o en otras especies. Aquí lo hace todo la hembra. Lo único que hace el macho es donar un poco de esperma, la mamá hace el nido, la mamá cuida a los hijos primero mira, como qué huevos macho. 2 semanas y luego un mes entero hasta que los hijos salen, ¿no? Entonces durante todo ese tiempo la hembra es una cantidad de trabajo impresionante porque, bueno, primero tiene que incubar, ¿no? Tener a los huevos incubados ahí entre 32 y 36 grados de temperatura, porque si baja la temperatura más de 1 grado, los hijos son torpes, entonces tienen alguna deficiencia. Ahí tenemos una imagen termográfica, en que ¡Órale! podemos ver cuál es la temperatura en los nidos. Entonces la mamá tiene que tener los huevos, son una maravilla, ¿no? Tienen el huevo, la temperatura del huevo no cambia más de 1 grado durante todo el periodo, ¿no? Durante 15 días la mamá sale y detecta. Si baja la temperatura, sabe en qué momento regresar para que la temperatura del huevo no baje, ¿no? Si hay muchísima temperatura, se puede ir mucho tiempo. Y en algunas imágenes que tenemos, algunos trabajos en desiertos, lo que hace la mamá es los tapa, ¿no? Ajá. Porque entonces se pasan de temperatura. Entonces, en lugar de empollarlos, lo que hace la mamá, se para en la orilla del nido Como y a los tapa cubrir. con las alas, sí. ¿Y qué, por ejemplo, qué material o qué? De todo, ¿eh? Tienen ¿Ese en Morelia hay muchos nidos, Sí, en sí. casas de mucha gente. Me leyó el pensamiento. Tienen estambres, hemos trabajado con ellos y le ponen estambre, le ponen cosas de adornos navideños ahora, pedacitos de árbol, de todo. lo que sea, pero siempre son muy hábiles para escoger qué material permite que se mantenga mejor la temperatura, ¿no? Entonces no agarran plásticos, por ejemplo, que eso hace que la temperatura se vaya muy rápido. Hay un trabajo en la Ciudad de México muy interesante, que hay especies que hacen nidos con colillas de cigarro. Sacan lo de adentro del filtro y lo ponen en los nidos, y eso lo utilizan porque es bactericida. Entonces la nicotina protege a las progenies de las bacterias, porque el tabaco, ¿sí? Qué inteligentes, qué bonito. Oye, yo por ahí luego vi un video donde las mismas mamás luego hacen como selección de sus crías, a lo mejor las más fuertes y las más débiles. ¿Qué pasa con esto? Sí, la verdad es que uno espera que por selección natural las hembras sean muy buenas para saber hasta cuántos hijos pueden cuidar, ¿no? Entonces incluso hay teorías que explican por qué una mamá tiene que abandonar a sus hijos, ¿no? Si es una temporada mala, si los recursos son muy escasos, si a esa hembra le va a tocar mucho trabajo y de todas maneras no va a sacar a la nidada, la mejor decisión que puede hacer es abandonarlos
irse ella, alimentarse y tener otra nidada, ¿no? Porque el asunto del cuidado parental es que todo lo que una madre invierte en sus hijos, no lo puede invertir en más crías. Entonces la mamá, por selección natural, tienen que moldear esto, ¿no? Entonces este año es malo, no tengo hijos, me espero al siguiente año y tengo 2, ¿no? Deberíamos de aprender. Igual también En pasa humanos cuando deberíamos de adoptan, ¿no? aprender, Cuando sí. adoptan a las otras crías que a lo mejor no son de ellos o que incluso son de diferente especie. Sí, de hecho hay especies con parásitas de nidos, ¿no? Entonces los cucús y estas cosas buscan buenos padres para poner un huevo y que cuando sale ese, el hijo Ahí te lo saca a los encargo. otros padres. ¿Cómo crees? Sí. ¿En serio? Entonces la mamá Fíjate acaba cuidando a una que ni siquiera es de que su no especie. era de su especie. ¿Qué pasa con las crías que son más débiles y que las abandonan? Porque luego agarran a los buenos y dejan a los que a lo mejor tienen menos posibilidad de sobrevivir. Sí, ahí hay una mezcla de dos cosas. Uno, la capacidad de la hembra para alimentar a 2 o 3 o más, y la presión de los hijos, ¿no? Porque obviamente También el les da hijo depresión mayor, postparto a la las presión hembras. del hijo de pedir más comida. O sea, Porque la obviamente presión, los hijos ajá. quieren crecer y sobrevivir, ¿no? La envidilla por Exacto. ahí. Entonces, ¿Ah? ¿Cómo pasado a crees? a nuestra especie sería una familia con 2 hermanos porque a él le das coche y a mí me mandas en combi, ¿no? caray, Entonces la animal. presión del hijo para que le den más que al hermano, ¿no? Entonces los hijos en animales, los pollos más fuertes pueden pedir más y están todo el tiempo, "Pa, pa, pa", y entonces llega la hembra y bueno, Ok, ya este cállenlo. ni se mueve y exacto. Cállenlo, de una vez. ¿A quién le compra el coche? Ay, qué Entonces esta es una emoción. mezcla de factores. Vámonos a una pausa y regresamos porque, híjole, ya surgieron más dudas. Qué emocionante. Vamos y regresamos. Interesantísimo el tema que nos tienen el día de hoy los chicos de la Facultad de Biología y continuamos platicando de los cuidados parentales en los animales. Ya les habíamos platicado, por ejemplo, de los animales domésticos, los pececitos y los colibrí. Y ahorita en corte estábamos precisamente hablando en qué casos a lo mejor las abuelas o las otras especies pueden cuidar a los cachorritos o a las crías de los animales. Sí, pues platicábamos que en grupos de animales, como chimpancés, leones, en los cuales hay abuelas, tías, primas, sobrinas, las abuelitas pueden cuidar a los cachorritos, que sean sus sobrinos, que sean sus nietos, ¿no? Y se lo van turnando. Nada al nivel que hacemos los humanos, por ejemplo, los mexicanos particularmente, que le órale, podemos la abuela dejar, nomás. exacto. Oye mamá, Oye, quiero ir a una mamá. fiesta, ¿no? ¿Te puedo dejar al niño? Sí. Entonces, no llegamos a ese nivel, pero sí es muy interesante, ¿no? Yo creo que no hemos evaluado bien parte del éxito, que tal vez por eso somos tantos mexicanos, por el papel que juegan los abuelos, ¿Qué el podemos cuidado. aprender Porque les y quitan rescatar de responsabilidad. esto? ¿sí? De ¿Qué alguna podemos manera. aprender y rescatar de todas estas cosas a lo mejor que podríamos adoptar nosotros como humanos? Pues en el sentido de rescatar, no lo sé, pero lo que es cierto es que seguimos las mismas reglas, estamos bajo presiones de selección sexual y de selección natural, y estos cuidados paternos o cuidados maternos han sido moldeados igual, ¿no? La cultura modifica un poco, la conciencia, que es lo que, digamos, podría decir que diferencia a humanos de animales, modifica un poco, pero este cuidado tiene la misma función, ¿no? Cuidamos a nuestros hijos, porque eso va a hacer que sobrevivan, lleguen a edad adulta y se reproduzcan. Si no lo hiciéramos, moriría, ¿no? Entonces, la decisión de quién lo cuida, si el papá o la mamá, en humanos también ha sido moldeada, pero ahora está modificada por muchísimas cosas culturales, ¿no? Como el machismo, por ejemplo. Pero en animales las reglas son muy claras, ¿no? Ahí uno puede ver que parece que los animales deciden, no es una decisión consciente, obviamente, pero sí podemos ver circunstancias en las cuales un macho dice, pues es que en esta temporada me pusieron solo 5 huevos, en lugar de 100,000. Entonces, ¿para qué voy a estar 10 días cuidando 5 huevos? ¿no? Es un desgaste, la mitad de eso se va a morir, entonces este año decido no cuidar. Incluso algunos peces prefieren comérselos. Ah, sí, o sea, Ándale. dicen, la verdad Porque yo no esa- tengo ganas de estar aquí cuidando y Me dándole abrió el vueltas a mis, apetito Es- esto. es dándoles a alimento. mis huevecillos, mejor Sí. me los como. Sí, el canibalismo filial es común en peces y de hecho eso hace que sea una presión para las mamás para decir a quién le pongo huevos. O sea, yo ya te vi que te comes los huevos, no voy a poner huevos contigo, ¿no? O cómo hago para que no te los comas, ¿no? Baby.
Entonces, Doctor, pues muchísimas gracias por muchísimas acompañarnos gracias el a día de hoy. ustedes. ¿Quiere dejarnos ahí sus redes sociales? ¿Dónde lo podemos localizar? Para más temas? redes sociales, a mi nombre no hay ninguna, está Laboratorio de Ecología de la Conducta en Facebook y una página que tengo en una colaboración que tengo con el Laboratorio Nacional, con el Laboratorio LANACE, Laboratorio Nacional de Síntesis Ecológica de la UNAM. Ahí está mi perfil de investigador. Excelente, pues muchísimas gracias Muchísimas por gracias a acompañarnos y ustedes. hablarnos de este tema tan interesante. Lo esperamos muy pronto por aquí. Gracias. Cuando Doctor, gusten. muchísimas gracias. Nos vemos pronto y pues felices fiestas. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta el Vamos a 2019. escuchar una buena cancioncita, no se mueva porque seguramente le va a gustar esta canción. Vamos a escuchar esta buena canción y regresamos aquí a Con Buena Vida.